¿Te has parado a pensar en el poder que tiene un simple toque en el rosario? El Padre Pío, uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica, sabía algo que la mayoría de las personas no entiende sobre esta práctica. Él decía que cuando sostienes el rosario con fe, no solo estás rezando, sino tocando el mismo corazón de Dios. Pero, ¿qué pasa realmente cuando lo tocas? ¿Qué es lo que se desencadena cuando entras en ese momento de oración? Muchos hablan sobre los beneficios espirituales, pero lo que pocos saben es que el rosario tiene el poder de traer algo mucho más profundo, algo que puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Esto no es solo otra historia sobre la fe, es una advertencia real del Padre Pío que puede cambiar para siempre tu forma de ver la oración. El rosario es mucho más que una simple secuencia de oraciones repetidas. Es una poderosa herramienta espiritual capaz de transformar vidas, especialmente cuando se practica con un corazón sincero. Muchas personas, al sostener las cuentas y rezar, no se dan cuenta de lo que está en juego. Pero el rosario, cuando se usa con fe, tiene el poder de abrir puertas para una conexión más profunda con Dios. Como nos enseña el cristianismo, la oración es un camino directo para fortalecer nuestra espiritualidad. Y el rosario, entonces, es la clave que abre esa puerta, ofreciendo la posibilidad de alcanzar la paz interior y la claridad espiritual. Cuando se reza el rosario, no se trata de una simple repetición de palabras. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, tiene un propósito divino, una intención sagrada que, al ser vivida con la sinceridad de quien cree, se convierte en un portal de transformación. Como en cualquier camino de fe, la verdadera eficacia del rosario no está en la cantidad de veces que repetimos una oración, sino en la profundidad con la que entregamos nuestro espíritu a ella. Los testimonios de fe de tantas personas a lo largo de la historia prueban que la oración del rosario puede ser el inicio de un camino de curación y renovación, si se hace con el corazón abierto. La importancia del rosario va más allá de una práctica religiosa, es un llamado a vivir la fe diaria, que lleva a una verdadera transformación interior. Esto no significa que la vida se volverá libre de desafíos, pero la oración nos da una fuerza para enfrentarlos de una manera más serena y equilibrada. Un ejemplo simple: si te sientes abrumado y en busca de paz, dedica un momento en tu día para rezar el rosario. Observa cómo puede suavizar los ánimos y restaurar la conexión con lo espiritual. Este simple acto, hecho con fe, tiene el poder de renovar no solo el cuerpo, sino principalmente la mente y el espíritu. Cuando hablamos sobre el rosario, es importante entender que va más allá de una práctica religiosa, es una experiencia espiritual profunda. Cada cuenta que tocas mientras rezas tiene un significado divino. Al rezar, no solo estás recitando palabras de manera mecánica, sino que te estás conectando con un propósito mayor, con Dios, con la Virgen María y con la historia de salvación que la Biblia nos transmite. La oración del rosario es una forma de poner nuestra vida delante de Dios, una manera de entregar nuestro ser a su voluntad, permitiendo que Él nos guíe a través de cada misterio que meditamos. El rosario, en su esencia, es un verdadero viaje espiritual, donde cada oración es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Cristo. Cuando te dedicas a entender el significado de cada misterio, ya sea de la alegría, de la luz, del dolor o de la gloria, comienzas a darte cuenta de cómo tu vida puede transformarse, reflejando más que nunca las enseñanzas de Jesucristo. Es como si con cada Ave María estuvieras siendo guiado por un camino de luz, donde la fe se fortalece y el espíritu se eleva. Este entendimiento espiritual no se limita a la recitación de palabras, sino que se extiende a vivir esos misterios en la vida cotidiana. Esto significa que al meditar sobre cada momento de la vida de Cristo o de María, se te invita a vivir esos enseñamientos de manera práctica, en tu vida diaria. Por ejemplo, al meditar sobre el misterio de la resurrección, puedes reflexionar sobre los momentos de renovación en tu propia vida. Como tú, al igual que Jesús, puedes levantarte después de una dificultad. Es en este tipo de reflexión que el rosario se convierte en una clave poderosa para transformar no solo tu espiritualidad, sino también tu forma de vivir. Antes de comenzar a rezar el rosario, es esencial preparar el corazón. No se trata de una oración hecha en piloto automático, sino de una entrega sincera de nuestra mente y espíritu.
La preparación interior es fundamental para que la oración se convierta en una experiencia genuina y transformadora. Cuando comienzas a rezar el rosario con intención, buscando estar verdaderamente conectado con Dios, es como si estuvieras abriendo una puerta para que su presencia llene cada rincón de tu alma. Esto significa dejar de lado las distracciones y enfocarse totalmente en el momento de oración, permitiendo que cada palabra sea pronunciada con sinceridad. Cuando la sinceridad se coloca como la base de la oración, la verdadera eficacia del rosario se revela. Por ejemplo, imagina que estás pasando por un momento difícil, tal vez una crisis de fe o incluso una lucha emocional. En ese momento, al rezar el rosario, es fundamental que te entregues por completo. No se trata de una simple repetición, sino de una solicitud sincera de ayuda, de transformación. Al hacer esto, estás abriendo espacio para que Dios actúe en tu vida de una forma profunda, cambiando la manera en que ves los desafíos que estás enfrentando. En un mundo donde la rutina nos hace cada vez más apresurados y distraídos, el rosario se convierte en una oportunidad para desacelerar y volver al centro. Una preparación sincera es como una preparación mental para cualquier gran tarea o meta. Si quieres lograr algo de gran valor, es necesario prepararse con seriedad. Y la oración del rosario no es diferente. Al enfocar la mente, abrir el corazón y entregarse con sinceridad, comienzas a percibir los frutos de esta práctica. Una mente más tranquila, una fe más sólida y una espiritualidad más presente en todas las áreas de la vida. El rosario es, sin duda, una poderosa herramienta de transformación espiritual. No se trata solo de una repetición de oraciones, sino de un camino que lleva a la sanación y a la renovación. Cuando rezamos con fe, dejamos que el poder del rosario penetre profundamente en nuestro ser, trayendo un cambio real. Cada misterio del rosario, cuando se vive de manera profunda, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos transformarnos. Es un viaje que requiere entrega, pero, al mismo tiempo, ofrece una recompensa profunda, paz, fe renovada, y en muchos casos, hasta milagros en nuestra vida. Esta transformación espiritual no sucede de la noche a la mañana, sino como un proceso continuo. El rosario es como una semilla que, cuando se planta con sinceridad, crece y da frutos con el tiempo. Imagina que, con cada oración, estás nutriendo tu alma, regándola con fe y esperanza. Al meditar sobre los misterios de Cristo, comienzas a identificarte con Él, reflexionando sobre sus acciones y cómo puedes aplicar esas enseñanzas en tu vida. Esto no solo purifica la mente, sino que también fortalece el espíritu, transformándolo para que puedas ser un ejemplo vivo de fe para los demás. Y no es solo una transformación interna lo que el rosario proporciona, sino también una renovación de tu visión sobre la vida. En momentos de dolor o dificultades, el rosario puede ser un refugio, trayéndote la serenidad y la fuerza necesarias para seguir adelante. Tiene el poder de renovar nuestras perspectivas y darnos el valor para enfrentar lo que venga. Si estás enfrentando desafíos en tu vida, al rezar el rosario con verdadera intención, notarás que la fuerza interior que viene de Dios es capaz de superar cualquier obstáculo. María, la Madre de Jesús, desempeña un papel fundamental en el rosario. Su intercesión durante la oración es una invitación a una conexión más profunda con Cristo, ya que nos acerca a su amor y misericordia. Al rezar el rosario, María se convierte en nuestra intercesora, llevando nuestras oraciones hasta su Hijo de una manera única y especial. Como Madre de todos, ella entiende nuestras luchas, y con su intercesión, nos guía hacia la gracia divina. Su ejemplo de fe, humildad y amor incondicional nos inspira a seguir el mismo camino de entrega a Dios. La relación con María durante el rosario va más allá de la simple repetición de oraciones. Ella es una presencia real y activa en cada palabra que pronunciamos. Al contemplar los misterios de la vida de Cristo, se nos invita a contemplar también la vida de María, una mujer de fe inquebrantable que, incluso en medio de las tribulaciones, mantuvo su confianza en Dios. Al invocar a María durante el rosario, nos unimos a ella en un compromiso de fe, pidiendo su intercesión para que nuestras oraciones sean escuchadas y que nuestra vida sea transformada por la gracia de Dios. María no es solo una figura distante en nuestro camino de fe. Ella es una madre amorosa,
que, al interceder por nosotros, nos acerca más a Jesucristo. Cuando pasamos por momentos difíciles, al invocar a María, sentimos una paz interior y una fuerza espiritual que solo ella puede darnos. A través de la oración del rosario, la intercesión de María se convierte en un apoyo constante en nuestra vida espiritual, ayudándonos a superar los obstáculos y guiándonos en el camino de la santidad y la adoración. La historia del rosario remonta a tiempos antiguos, cuando los monjes cristianos comenzaron a desarrollar formas de oración más estructuradas. Inicialmente, la práctica estaba orientada a la meditación de pasajes bíblicos, y a lo largo de los siglos, el rosario fue moldeándose y convirtiéndose en una oración accesible a todos los fieles. Con el tiempo, el rosario pasó a ser una manera de meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y de María, mientras se recitaba una secuencia de oraciones. Esta evolución fue importante, ya que ayudó a hacer esta poderosa práctica accesible a todos, sin importar su educación o estatus social. Los monjes, que fueron los primeros en rezar el rosario de manera estructurada, usaban las cuentas como una forma de contar sus oraciones, como una manera de organizar su meditación diaria. Pero fue durante la Edad Media, con la devoción creciente a la Virgen María, cuando el rosario realmente se difundió. La Iglesia Católica, con su fuerte énfasis en la oración y la meditación de los misterios, dio una base sólida para que el rosario fuera aceptado como una práctica devocional popular. Durante este periodo, el rosario pasó a ser visto no solo como una oración, sino como un camino de santificación, algo que todos los fieles podían usar para acercarse más a Dios. A lo largo de los siglos, la práctica del rosario continuó evolucionando, ganando nuevas dimensiones y formas. Durante el siglo XVI, con la popularización de las oraciones que lo componen, el rosario se convirtió en una herramienta de evangelización y fortalecimiento de la fe católica. Cada elemento, como los misterios y las oraciones específicas, fue cuidadosamente estructurado para ayudar a los fieles a conectarse más profundamente con las enseñanzas de Cristo. Hoy en día, el rosario es una práctica universal, extendida por todo el mundo, y sigue siendo uno de los pilares de la devoción católica, siempre manteniéndose fiel a sus raíces, pero con la capacidad de adaptarse a los tiempos modernos. El rosario no solo trae beneficios espirituales, sino también un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional. Al rezarlo, muchos experimentan una sensación de paz y serenidad que va más allá del momento de la oración. La práctica regular del rosario ayuda a reducir la ansiedad, ya que nos permite enfocar nuestra mente en algo positivo y sagrado, alejando las preocupaciones del mundo. Esta práctica es un verdadero antídoto contra el estrés, porque, al meditar sobre los misterios y orar con fe, nuestra mente se renueva y la tranquilidad comienza a llenar el espacio dejado por la tensión. Además, el rosario es una excelente manera de lidiar con las emociones conflictivas. Muchas veces, enfrentamos momentos de duda o tristeza, pero al dedicarnos al rosario, comenzamos a notar una transformación emocional. Las oraciones repetidas y los misterios meditativos ofrecen una forma de reequilibrar nuestras emociones, promoviendo la sanación interior. La Biblia nos enseña que, a través de la oración, podemos alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento. El rosario es un canal para esa paz, permitiendo que nuestras preocupaciones y miedos sean llevados a Dios, quien nos ofrece un alivio constante. En situaciones de luto, angustia o cualquier otra forma de sufrimiento emocional, el rosario ofrece una base firme. Sirve como un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestra vida, ayudándonos a reencontrar la fuerza y el valor para seguir adelante. La repetición de las oraciones se convierte en un consuelo, como un abrazo espiritual que nos calienta y nos da la esperanza de que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. Así, el rosario no solo nos acerca a Dios, sino que también trae un beneficio tangible para nuestra salud emocional y bienestar psicológico. El poder del rosario se confirma con frecuencia a través de los testimonios de fe de personas que han experimentado transformaciones significativas en sus vidas. Muchos relatan curas físicas, restauración emocional e incluso conversiones espirituales profundas, todo como resultado de la práctica del rosario. Estos testimonios no son solo historias bonitas, sino relatos reales de cómo la oración puede ser un medio de acción divina. La Biblia nos enseña que la fe, cuando se asocia con la oración,
puede mover montañas, y el rosario, en su simplicidad, es un vehículo poderoso que permite la intervención de Dios en nuestras vidas. Cada día, vemos a más personas compartir sus milagros y transformaciones, fruto de una dedicación sincera a la oración del rosario. Ya sea en el contexto de una enfermedad incurable, un problema financiero o un conflicto familiar, la oración del rosario se ha mostrado como una fuente de alivio y esperanza. Estos testimonios son una prueba de que la fe, cuando se practica con sinceridad, puede traer resultados que superan la comprensión humana. La oración del rosario se convierte, entonces, en una llave que abre puertas a milagros diarios, transformando los desafíos más difíciles en oportunidades de crecimiento espiritual. Además de los milagros físicos, muchos también relatan cómo el rosario trajo curación a sus almas. Historias de perdón, reconciliación y superación emocional son comunes entre aquellos que se dedican a esta práctica devocional. El rosario es una invitación a experimentar una renovación interior, una verdadera transformación que sucede no solo en los momentos de oración, sino que se refleja en el comportamiento y las actitudes diarias. El testimonio de fe de tantas personas alrededor del mundo es un recordatorio de que, al confiar en el poder del rosario, somos capaces de vivir milagros en nuestra propia vida. Rezar el rosario en comunidad tiene un poder único que a menudo supera la oración individual. Cuando nos unimos en fe, el efecto de la oración se multiplica, creando una red espiritual que fortalece no solo a cada persona involucrada, sino a toda la comunidad. El Evangelio nos enseña que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. La práctica del rosario en grupo es una forma de vivir esta enseñanza de manera profunda, porque la unión de corazones en oración crea una fuerza colectiva que puede transformar cualquier situación. Al rezar el rosario con otras personas, nos sentimos más conectados no solo con Dios, sino también con la Iglesia y con la comunidad de fieles alrededor del mundo. La oración compartida trae una sensación de pertenencia, de fuerza y de fe renovada. Esto es especialmente poderoso en momentos de dificultad, donde el apoyo espiritual de los demás puede ser crucial para nuestra perseverancia. Imagina, por ejemplo, una familia que se reúne para rezar el rosario durante una crisis. Esta práctica conjunta no solo fortalece la fe de todos, sino que también los acerca entre sí, creando lazos espirituales que son difíciles de romper. La práctica colectiva del rosario también tiene un impacto significativo en las nuevas generaciones. Cuando los jóvenes cristianos crecen en un ambiente donde la oración del rosario se vive en comunidad, aprenden desde temprano el poder de la oración en conjunto. Esto crea una base sólida para que, a lo largo de sus vidas, puedan enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable. La fuerza de la oración colectiva es un testimonio vivo de cómo, cuando nos unimos en Cristo, nuestra fe se hace más fuerte y nuestra espiritualidad más profunda. El rosario puede y debe integrarse de manera práctica en el día a día, convirtiéndose en un recordatorio constante de la presencia de Dios y de la Virgen María en nuestra vida. Incluso en las tareas más simples, podemos encontrar momentos para conectarnos con lo espiritual. Durante el día, mientras conducimos al trabajo, mientras hacemos las tareas domésticas o incluso mientras caminamos por la calle, el rosario puede ser una oración silenciosa o una meditación que nos acompaña. Con ello, no solo estamos cumpliendo un ritual, sino manteniéndonos conscientes de nuestra fe y de la orientación divina en cada momento. En medio de las actividades diarias, el rosario puede ser un refugio de paz. Sirve como una pausa para restaurar nuestra mente, corazón y espíritu, especialmente en momentos de estrés y ansiedad. Imagina la siguiente situación: tienes un día lleno de compromisos y desafíos, pero, al dedicar unos minutos a rezar el rosario, sientes una paz interior que te fortalece para seguir adelante. El rosario tiene este poder de traernos serenidad, porque al meditar sobre los misterios, logramos poner nuestros problemas y preocupaciones en las manos de Dios, permitiendo que Él nos ayude a enfrentar lo que está por venir. Además, el rosario también se convierte en una herramienta de fuerza y dirección. Cuando la vida parece no tener rumbo, o cuando nos sentimos perdidos, la oración del rosario nos ofrece una guía, reconectándonos con nuestra fe y con el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Nos recuerda, con cada oración, que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso,
y que, con su ayuda, podemos superar cualquier desafío. Este hábito diario de oración se transforma en un ancla, manteniéndonos firmes y enfocados, sin importar las tormentas que puedan surgir. La práctica regular del rosario puede ser uno de los medios más poderosos para la conversión personal. Cuando nos dedicamos a la oración del rosario, estamos permitiendo que se convierta en un proceso de transformación interior. Al meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y de María, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones. Cada oración, cada misterio, nos desafía a ser más como Cristo, a vivir de manera más pura, a abandonar los vicios y los hábitos que nos alejan de Dios. El rosario, entonces, se convierte en un camino de purificación y renovación espiritual. Es importante darnos cuenta de que la conversión no es un evento aislado, sino un proceso continuo. El rosario es una práctica que nos ayuda en ese proceso diario de cambio. Por ejemplo, alguien que lucha con la ira o el perdón puede usar el rosario para reflexionar sobre los misterios de la pasión de Cristo y sobre su perdón, encontrando fuerzas para liberarse del rencor y perdonar a los demás. Así, la oración no es solo sobre palabras repetidas, sino sobre acciones concretas que reflejarán en nuestra vida, llevándonos a un estado de crecimiento espiritual constante. Este proceso de conversión también puede verse en las pequeñas victorias del día a día. Cada vez que conseguimos superar una tentación, vencer un vicio o tomar una decisión más alineada con las enseñanzas de Cristo, estamos experimentando la conversión en acción. Y el rosario es el soporte constante en este camino, porque al orar, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y más dispuestos a cambiar. Así, no solo promueve un cambio interno, sino que también se refleja en nuestras actitudes externas, moldeándonos para ser más parecidos a Cristo. El rosario juega un papel crucial en la educación espiritual de las nuevas generaciones. Al enseñar a los jóvenes cristianos a rezar el rosario, les estamos ofreciendo una herramienta valiosa para que crezcan en la fe y desarrollen una conexión personal con Dios y con la Virgen María. Esta práctica no es solo una tradición, sino un legado espiritual que fortalece la relación con lo divino, especialmente en tiempos desafiantes. Los padres y abuelos, al transmitir esta enseñanza a sus hijos y nietos, están compartiendo un tesoro que puede moldear el futuro espiritual de sus familias. Cuando los niños y jóvenes aprenden a rezar el rosario, no solo están cumpliendo un ritual religioso, sino que también se están preparando para afrontar las dificultades de la vida con fe y confianza. La oración del rosario es un medio eficaz para enseñar valores cristianos, como la paciencia, la perseverancia y la humildad. Al reflexionar sobre los misterios de la vida de Cristo y de María, los jóvenes son desafiados a internalizar esos valores y a aplicarlos en sus vidas diarias. Esto crea una base sólida para que crezcan como adultos de fe, con una visión clara de la importancia de vivir el Evangelio en todos los aspectos de sus vidas. Además, al aprender a rezar el rosario en familia o en la comunidad, los jóvenes también experimentan el poder de la oración colectiva. Esto les enseña la importancia de la unidad y de la comunión con los demás miembros de la Iglesia. Cuando rezamos juntos, fortalecemos nuestra fe y nos apoyamos mutuamente. Enseñar a las futuras generaciones la práctica del rosario es, por lo tanto, una inversión en el fortalecimiento de la Iglesia como un todo, creando una red de fe que trasciende el tiempo y da frutos duraderos en la vida de los fieles. El rosario es una invitación a un viaje espiritual continuo, una práctica que se vuelve más profunda y significativa a medida que se realiza regularmente. La verdadera transformación espiritual no ocurre en un único momento, sino en el compromiso diario con la oración. Cuando eliges hacer del rosario parte de tu rutina, se convierte en un recordatorio constante de la presencia de Dios y de la Virgen María en tu vida. No importa dónde estés o qué estés haciendo, la oración del rosario puede ser tu compañera diaria, trayendo serenidad y fuerza en cualquier circunstancia. Al dedicar un tiempo diario al rosario, estarás cultivando una espiritualidad que se fortalece cada día. Esto no significa que será fácil o que no habrá distracciones, sino que, al perseverar en la oración, comenzarás a notar un cambio interno, una mayor conexión con Dios y una confianza más sólida en su providencia. El rosario se convierte, entonces, en una práctica que trasciende el momento de la oración, influyendo positivamente en tus acciones, actitudes y decisiones cotidianas.
No es solo algo para hacer por la mañana o por la noche, sino que debe ser incorporado como una manera de vivir. La belleza de la práctica diaria del rosario es que, con el tiempo, se va convirtiendo cada vez más natural, más intuitiva. Cuanto más te entregues a la oración, más se enraiza en tu corazón, convirtiéndose en una parte esencial de tu vida cristiana. Esta práctica constante no solo fortalece tu fe, sino que también crea un vínculo más profundo con la espiritualidad, que es capaz de guiar tus elecciones y transformar tu vida. Al integrar el rosario de manera diaria, estás abriendo el camino hacia una vida más plena, más centrada en Cristo. Ahora que conoces el verdadero poder del rosario, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Estás listo para incorporar esta práctica transformadora en tu vida diaria? El rosario es mucho más que solo palabras, es un portal para la espiritualidad, una forma de vivir con fe, y una herramienta de sanación y transformación. ¿Qué estás esperando para dar el siguiente paso en tu viaje espiritual? Aprovecha la oportunidad para hacer del rosario un hábito diario. Cada oración, cada misterio, puede ser el comienzo de un cambio significativo en tu vida. Si estás listo para transformar realmente tu fe y tu conexión con Dios, empieza hoy. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo la fe puede transformar todos los aspectos de tu vida. No te pierdas las próximas revelaciones sobre el poder del rosario y cómo puede moldear tu destino.